Imaginemos un mundo en el que cada acontecimiento y cada señal tengan un profundo significado y cada una de ellas refleje una verdad más profunda sobre nuestros tiempos. Hablamos de 10 señales innegables que señalan de forma inequívoca la proximidad del fin de los días. Esto está lejos de ser una teoría conspirativa. Son hechos sólidos y verificables que a menudo están distorsionados por la desinformación. En un mundo inundado de noticias e información contradictoria, muchos se han vuelto escépticos y su fe se ha visto sacudida por la difusión generalizada de falsedades. Pero estamos aquí para presentarles pruebas contundentes de que estamos viviendo en los últimos días. Nosotros, esta misma generación, estamos presenciando las señales inequívocas del rapto. Esto puede sonar alarmante, pero las señales están inequívocamente a nuestro alrededor. Aunque el día o la hora exactos siguen siendo desconocidos, los indicadores sugieren firmemente que el momento está cerca. La reciente pandemia es solo una de las muchas señales que indican que el mundo está experimentando un cambio irreversible. La difusión generalizada de noticias falsas y predicciones engañosas sobre el anticristo y fechas específicas han llevado a muchos por mal camino. Sin embargo, estas distracciones solo sirven para desviar nuestra atención de las verdaderas señales del inminente regreso de Jesús, un regreso en el que todos tenemos un papel que desempeñar. La primera señal que debemos considerar es el resurgimiento milagroso de la nación de Israel en 1948. Después de casi 2000 años, Israel fue restaurado, cumpliendo las antiguas profecías bíblicas de una manera que solo puede describirse como milagrosa. Jesús enfatizó el papel crítico de Israel en la profecía de los últimos días, y sin su restauración, muchas profecías permanecerían sin cumplirse. El restablecimiento de Israel es esencial para la futura construcción del tercer templo, donde el anticristo se declarará Dios. En Mateo 24, Jesús hace referencia a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, una profanación que solo puede ocurrir si Israel existe en su lugar legítimo. Esta profanación hace eco de las acciones de Antíoco Epífanes, quien profanó el templo, lo que llevó a la revuelta de los macabeos y al milagro del aceite de la menorá, que todavía se celebra hoy en día como Hanukkah. Para que se reconstruyera el tercer templo, Israel tuvo que ser restaurado, y esto ya sucedió. Este evento es una de las señales más claras que hemos presenciado en los últimos tiempos, marcando el desarrollo de eventos proféticos en nuestro mundo. El libro de Apocalipsis, aunque a menudo se lo malinterpreta, es fundamentalmente un faro de esperanza y una revelación profunda. Ofrece orientación en tiempos turbulentos, afirmando que Dios sigue siendo soberano y en control. Jesús, en su sabiduría, no reveló una fecha precisa para su regreso. Comprendió que conocer el momento exacto llevaría a muchos a vivir imprudentemente. En cambio, nos proporcionó señales para permanecer alerta, vivir con rectitud y permanecer vigilantes. La segunda señal que debemos examinar es la preparación meticulosa para la construcción del tercer templo en Jerusalén. Durante más de 3 décadas, un grupo dedicado ha estado trabajando en esta tarea monumental, preparando muebles y utensilios sagrados esenciales para el nuevo templo. También están capacitando a los levitas para que sirvan como sacerdotes, asegurándose de que todo esté en su lugar para la construcción del templo. Este tercer templo es fundamental en la profecía de los últimos tiempos, ya que se profetiza que el anticristo se declarará Dios dentro de sus muros. Ahora dirijamos nuestra atención a la tercera señal, el reinicio económico global. Los líderes mundiales están cada vez más abiertos a la necesidad de una reforma económica radical. Argumentan que el sistema económico actual es defectuoso y necesita urgentemente una reforma. Este reinicio propuesto incluye la introducción de una nueva moneda internacional y un cambio integral hacia la digitalización de la economía global. Este reinicio es más que un simple ajuste financiero, allana el camino para el futuro gobierno del anticristo, que ejercerá control sobre todas las transacciones económicas. Esta reforma económica está entrelazada con los esfuerzos por crear un sistema sostenible que regule las emisiones de carbono y aborde el calentamiento global.
Si bien estos avances ambientales y tecnológicos pueden parecer beneficiosos, ocultan una agenda más profunda de control total sobre la población mundial. La cuarta señal es la marea creciente de inflación global. La profecía bíblica advierte de una importante agitación económica durante la tribulación, y los acontecimientos actuales sugieren que nos estamos acercando a una crisis de ese tipo. Las tasas de inflación se están disparando a nivel mundial, un síntoma de una inestabilidad económica más amplia que trasciende las fallas de los gobiernos individuales. Esta inflación global es un presagio de la proximidad del fin de los tiempos. A medida que nos acercamos a la gran tribulación, se anticipa una escasez generalizada y hambre. El actual aumento de los precios de los alimentos y las crecientes presiones económicas son señales ominosas. La crisis financiera de 2008 sirvió como precursora de lo que ahora estamos experimentando. Con los bancos centrales agotando sus recursos y las naciones ahogándose en deudas, enfrentamos la perspectiva de un colapso financiero global y el surgimiento de un nuevo sistema económico bajo el dominio del anticristo. Exploremos ahora la quinta señal, el surgimiento del engaño generalizado. Jesús nos advirtió que en los últimos días, surgirían numerosos falsos profetas y maestros, que engañarían a muchos con sus mensajes engañosos. Esta profecía es de una relevancia sorprendente hoy en día. Estamos rodeados de doctrinas falsas e ideologías engañosas que invaden cada rincón de la sociedad, desde los medios de comunicación hasta las instituciones religiosas. Muchos se están alejando de la verdad, cayendo presa de mentiras y distorsiones. Este engaño generalizado es un precursor de la aceptación del anticristo. En 1 Timoteo 4:1, la Biblia habla de espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Pablo advierte que en los últimos días, la gente abandonará su fe, influenciada por estas influencias malévolas. Esta apostasía es evidente en el creciente número de iglesias que se están desviando de las verdades bíblicas, para alinearse con las perspectivas mundanas. Tal cambio es una clara indicación de que nos estamos acercando al fin de los tiempos. La sexta señal que debemos examinar es el aumento de la iniquidad. Jesús, en Mateo 12:12, predijo que la abundancia de iniquidad haría que muchos perdieran su amor y compasión. Este concepto ha sido ampliamente analizado por los teólogos, quienes interpretan la iniquidad como un aumento del pecado y la inmoralidad social. Nuestro mundo contemporáneo lo confirma vívidamente. Las conductas inmorales se están volviendo más normales y aceptadas, mientras que los valores cristianos tradicionales enfrentan un rechazo y desprecio cada vez mayores. En términos bíblicos, la iniquidad se refiere a una profunda corrupción moral o maldad. No se trata simplemente de acciones pecaminosas sino de una depravación moral cada vez más profunda. El teólogo John MacArthur señala que este aumento de la iniquidad significa una apostasía generalizada, donde los individuos se alejan de la fe y las enseñanzas bíblicas. Podemos ver este deterioro en varios aspectos de la vida moderna, desde la proliferación desenfrenada de la pornografía hasta la creciente aceptación de estilos de vida, condenados por las Escrituras. La advertencia de Jesús sobre la disminución del amor como resultado de la iniquidad es evidente en la forma en que las relaciones humanas se están volviendo más frías y distantes. La empatía y la compasión están en declive, reemplazadas por un sentido de desconfianza e individualismo. El apóstol Pablo también abordó este tema en 2 Timoteo 3:1-5, describiendo los últimos días como tiempos peligrosos marcados por el egoísmo, la codicia, la arrogancia y la falta de amor familiar. Los teólogos N.T. Wright y Howard Marshall coinciden en que este aumento de la iniquidad refleja el alejamiento de la sociedad de las enseñanzas de Cristo. Wright sostiene que el énfasis de la cultura moderna en la autonomía personal por encima de la moralidad bíblica conduce a un sentido subjetivo y cambiante de lo correcto y lo incorrecto. Marshall añade que sin una base moral sólida, la sociedad comienza a definir la moralidad en función de las preferencias individuales, lo que conduce a una inevitable decadencia moral. El aumento de la iniquidad también se evidencia en el alarmante incremento de la violencia y el crimen.
Las estadísticas recientes revelan un aumento inquietante de las tasas de criminalidad en muchas regiones del mundo. Esta escalada suele estar vinculada a la erosión de los valores familiares y la ausencia de una guía moral, que contribuyen a una mayor propensión a la conducta violenta y criminal. El Salmo 11:3 pregunta conmovedoramente, si se destruyen los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Este versículo destaca la vulnerabilidad de la sociedad cuando se comprometen sus fundamentos morales. La Biblia condena constantemente la iniquidad y llama al arrepentimiento. Isaías 5:20 advierte, «Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que hacen de lo amargo dulce y de lo dulce amargo». Esta inversión de los valores morales es un claro indicador de una época impregnada de iniquidad. El profeta Daniel también previó la multiplicación de la iniquidad durante los últimos días, prediciendo un periodo de gran tribulación caracterizado por un aumento de la maldad. Charles Spurgeon, en sus enseñanzas teológicas, enfatizó el papel de la Iglesia como faro de justicia en medio de la creciente iniquidad. Spurgeon sostuvo que la Iglesia debe ser una luz en estos tiempos oscuros, llamando a las personas al arrepentimiento y a una fe renovada en Jesucristo. A medida que crece la iniquidad, la misión de la Iglesia de defender la moralidad y la justicia se vuelve aún más crucial. La proliferación de la iniquidad no es meramente una observación sino una confirmación de las profecías bíblicas concernientes al fin de los tiempos. En su primera epístola, Juan advierte sobre el espíritu del anticristo ya presente en el mundo, promoviendo el engaño y la maldad. Este espíritu de rebelión contra Dios y sus mandamientos allana el camino para el anticristo, quien encarnará la iniquidad en su forma más extrema. La Biblia describe al anticristo como una figura caracterizada por la iniquidad, que se opone activamente a la santidad de Dios. Esto es evidente en la sociedad actual, donde la anarquía y el rechazo de la moralidad bíblica son cada vez más comunes. Estas tendencias son un indicador significativo de que la revelación del anticristo es inminente. La séptima señal implica la creciente tendencia a la unificación religiosa bajo el liderazgo del Papa Francisco. Muchos líderes religiosos abogan por un esfuerzo colectivo para promover la paz mundial, imaginando un mundo donde todas las religiones se unan para fomentar la armonía. Iniciativas como el Día de Oración por la Paz, donde los líderes de diversas religiones se reúnen para orar juntos, reflejan esta noble intención. Sin embargo, este movimiento hacia la unidad religiosa plantea inquietudes a la luz de las profecías bíblicas. Si bien el objetivo de fomentar la paz y el entendimiento es encomiable, esa amalgama religiosa podría tener implicaciones preocupantes, en particular cuando se ve a través de la lente de las predicciones de las Escrituras. Un ejemplo destacado de la tendencia hacia la unidad interreligiosa es la reunión interreligiosa celebrada en Asís, Italia, en 2016, donde el Papa Francisco invitó a los líderes de varias religiones a orar juntos por la paz mundial. Este encuentro continuó la tradición iniciada por San Juan Pablo II en 1986. Aunque la intención detrás de estos encuentros es fomentar la paz, algunos teólogos, como John MacArthur, advierten que tal unidad puede conducir al sincretismo religioso, potencialmente diluyendo las verdades cristianas fundamentales. La Biblia advierte contra la mezcla de doctrinas que socavan el papel exclusivo de Cristo como el único camino hacia Dios. En Juan 14:6, Jesús declara, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Existe la preocupación de que la búsqueda de la paz y la unidad pueda comprometer esta verdad esencial. Los críticos argumentan que una religión global que abarque todas las creencias puede eventualmente tener que modificar o ignorar esta enseñanza cristiana fundamental. El Papa Francisco aboga por lo que él llama la cultura del encuentro, promoviendo el diálogo y la colaboración entre diferentes religiones para abordar problemas globales como la pobreza y el cambio climático. Sin embargo, teólogos como R.C. Sproul sostienen que el ecumenismo genuino debe estar arraigado en la verdad del Evangelio, no meramente en buenas intenciones. Para algunos, el movimiento hacia la unidad religiosa representa un paso positivo hacia la paz mundial.
Para otros, se considera el cumplimiento de una profecía del fin de los tiempos. Apocalipsis 17 describe a Babilonia la Grande como un símbolo de un sistema religioso global que se opone a Dios. Muchos estudiosos bíblicos, incluido David Yeremaye, interpretan este pasaje como una advertencia contra una religión mundial que diluye la verdad del Evangelio. Esta preocupación se refleja en el documento de 2019 firmado en Abu Dhabi por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb. El documento Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia hace un llamamiento a la paz religiosa y al entendimiento mutuo. Si bien su mensaje de paz es importante, ha sido criticado por no afirmar la exclusividad de Cristo como Salvador. Otro ejemplo notable es la iniciativa de la Casa de la Familia Abrahámica que se está construyendo actualmente en Abu Dhabi. Este proyecto tiene como objetivo crear un espacio compartido para una iglesia, una mezquita y una sinagoga, que permita a los seguidores de las tres principales religiones abrahámicas adorar juntos. Aunque esta iniciativa promueve la coexistencia pacífica, plantea preocupaciones teológicas sobre la preservación de la integridad de la fe cristiana. Teólogos como Alister McGrath destacan la importancia del diálogo interreligioso, pero subrayan que no debe comprometer las verdades esenciales del cristianismo. En su obra Christianity, an Introduction, McGrath subraya la necesidad de mantener la centralidad de Cristo en cualquier discusión interreligiosa, asegurando que el diálogo no diluya ni socave las doctrinas cristianas fundamentales. El tema de la unidad religiosa es a la vez intrincado y polémico. Si bien tiene como objetivo fomentar la paz y el entendimiento mutuo, plantea desafíos considerables para los cristianos comprometidos con la defensa de la integridad del Evangelio. La Biblia advierte contra los falsos profetas y las enseñanzas que se alejan de la verdad, como se ve en Mateo 12 y 24, que advierte sobre líderes engañosos que podrían llevar a muchos por mal camino. El creciente movimiento hacia la unión religiosa, particularmente bajo el liderazgo del Papa Francisco, aboga por la paz global y el respeto mutuo entre las diferentes religiones. Sin embargo, este impulso hacia la unidad también podría poner en riesgo la creación de una religión mundial que comprometa las doctrinas cristianas fundamentales. La Biblia insta a los creyentes a permanecer vigilantes y fieles a Cristo, incluso cuando los movimientos que promueven la paz pueden venir a expensas de la verdad del Evangelio. En Dubái, un avance notable es la construcción de un complejo donde coexistirán una iglesia cristiana, una mezquita musulmana y una sinagoga judía. Esta iniciativa es vista por algunos como un precursor de una unión religiosa más amplia. Según la profecía bíblica, el anticristo explotará tales alianzas religiosas para engañar a las naciones. Se presentará como un defensor de la paz, pero su verdadera agenda será socavar y destruir la verdad. La octava señal que debemos considerar es el surgimiento de burladores y burladores de la fe. La Biblia predice que en los últimos días, muchos se burlarán de la promesa del regreso de Jesús, como se ilustra en 2 Pedro 3, 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan así como desde el principio de la creación. Este versículo refleja el escepticismo y el desprecio que prevalecen en muchos segmentos de la sociedad contemporánea. La segunda venida de Cristo suele ser recibida con dudas y burlas por parte de quienes la consideran una creencia obsoleta. En los primeros días del cristianismo, la anticipación del regreso de Cristo era un aspecto fundamental de la fe. Los primeros cristianos vivían con la expectativa de su inminente regreso, una creencia reforzada por pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 16-17, que habla de la resurrección de los muertos y el rapto de los creyentes. Sin embargo, a medida que ha transcurrido el tiempo y el esperado regreso aún no se ha producido, muchos han comenzado a cuestionar la validez de esta promesa. El teólogo Albert Mohler destaca que el escepticismo moderno está alimentado por el auge del secularismo, que descarta lo sobrenatural y considera al cristianismo como anacrónico a la luz de la modernidad y los avances científicos. En la sociedad secular de hoy, la fe se percibe a menudo como una reliquia del pasado, incompatible con los valores contemporáneos y el progreso científico.
Este cambio en la cosmovisión ha llevado a una creciente burla de las promesas bíblicas, incluida la segunda venida de Cristo. Además, el énfasis de la cultura moderna en la gratificación inmediata y las experiencias tangibles choca con el concepto de fe en los acontecimientos espirituales futuros. Jesús advirtió sobre las actitudes de indiferencia e incredulidad en Mateo 24, 37-39, trazando un paralelo entre los días previos a su regreso y los días de Noé. Así como la gente en el tiempo de Noé vivía sin tener en cuenta el diluvio inminente, la sociedad actual a menudo permanece ajena a las advertencias divinas y la promesa del regreso de Cristo. Esta indiferencia generalizada refleja un corazón humano endurecido que prefiere vivir en el momento presente, y descarta las preocupaciones espirituales. El creciente materialismo y hedonismo que prevalecen en la cultura moderna contribuyen aún más a este fenómeno. La búsqueda incesante del placer y la riqueza puede oscurecer la conciencia y la preparación espiritual de uno. En Lucas 12, 13-21, Jesús narra la parábola del rico insensato, un hombre que amasó una gran riqueza para sí mismo, pero enfrentó el juicio de Dios sin estar preparado. Esta historia sirve como advertencia contra la priorización de las posesiones materiales sobre una relación con Dios. El teólogo N. T. Wright sostiene que esta burla de la fe es emblemática del espíritu cultural actual, que defiende la autonomía humana y rechaza la autoridad divina. Según Wright, esta forma de burla es esencialmente una resistencia a la soberanía de Dios y un esfuerzo por ejercer el control humano sobre el destino. Esta resistencia es un rasgo característico de los últimos días tal como se describe en las Escrituras. Además, los medios de comunicación juegan un papel importante en la formación de las percepciones del cristianismo. Los programas de televisión, las películas y la literatura popular suelen presentar las creencias cristianas de una manera burlona o distorsionada, lo que refuerza la idea de que la fe en el regreso de Cristo es obsoleta e irracional. En 2 Timoteo 4, 3-4, Pablo advierte sobre un tiempo en el que las personas rechazarán la sana doctrina y buscarán maestros que satisfagan sus deseos. Esta profecía parece cada vez más relevante en nuestro mundo saturado de medios de comunicación, donde las personas a menudo gravitan hacia mensajes que se alinean con sus preferencias en lugar de la verdad. Además, la creciente apostasía dentro de la propia Iglesia agrega otra capa a este problema. En 2 Tesalonicenses 2, 3, Pablo habla de una apostasía significativa en los últimos días. Algunos líderes religiosos, al negar o reinterpretar la doctrina de la segunda venida de Cristo, contribuyen a la confusión y el escepticismo en torno a esta creencia. El teólogo John Piper enfatiza que la falta de una enseñanza sólida sobre el regreso de Jesús deja a los creyentes vulnerables al engaño y la duda. Es esencial recordar que las Escrituras anticipan y explican el surgimiento de los burladores de la fe como parte del plan divino de Dios. Pedro aborda este tema, recordándonos que la perspectiva de Dios sobre el tiempo no es la misma que la nuestra. En 2 Pedro 3, 8, escribe, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta visión divina del tiempo nos anima a mantener la fe y la vigilancia, asegurándonos que las promesas de Dios siguen siendo firmes, incluso si parecen demoradas según los estándares humanos. La burla es un claro indicador de que nos estamos acercando al fin de los tiempos. Una creciente ola de escepticismo e incredulidad se ha apoderado de la sociedad, y muchas personas rechazan las verdades bíblicas y viven como si Dios no existiera. Esta erosión de la fe se alinea perfectamente con los deseos de Satanás: alejar a las personas de Dios y socavar su esperanza en el inminente regreso de Jesús. Otra señal convincente de nuestros tiempos es el inminente conflicto de Gog y Magog. En Ezequiel 38, encontramos una visión profética de una coalición de naciones que lanzará una invasión contra Israel en los últimos días. Esta coalición incluye actores clave como Rusia, Turquía e Irán. Al observar el panorama geopolítico actual, vemos que estas naciones forman alianzas que se alinean estrechamente con la profecía de Ezequiel. La profetizada guerra de Gog y Magog, predicha hace más de 2600 años, parece cada vez más relevante a medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio,
con Rusia, Turquía e Irán posicionándose contra Israel. Esta alineación es una señal clara y alarmante de que nos estamos acercando al fin de los tiempos. La décima y última señal que debemos considerar es el rápido avance de la tecnología. La profecía bíblica sugiere que en los últimos días, la tecnología desempeñará un papel crucial en el control del comportamiento humano. Apocalipsis 13, 16-17 describe un futuro en el que el anticristo implementará un sistema de control económico a través de una marca de la bestia, necesaria para todas las transacciones financieras. Lo que alguna vez parecía un concepto descabellado se ha vuelto cada vez más plausible con el progreso tecnológico actual. En términos bíblicos, la marca de la bestia simboliza una lealtad forzada al sistema del anticristo, donde la participación económica depende de la lealtad a este régimen. Apocalipsis 13 pinta un cuadro de control económico total que la tecnología moderna podría permitir. El auge de las monedas digitales, la proliferación de los sistemas de pago electrónico y el advenimiento de la RFID, identificación por radiofrecuencia, y los microchips subcutáneos ilustran cómo la tecnología podría potencialmente monitorear y controlar a la población. Países como Suecia y Estados Unidos ya están experimentando con chips implantados en los empleados, lo que permite el acceso a áreas seguras y facilita las transacciones. Esta evolución tecnológica hace que la noción de control total sea cada vez más factible. El teólogo John MacArthur observa que los avances tecnológicos son un precursor natural del cumplimiento de las profecías del Apocalipsis. Sostiene que el desarrollo de tecnología sofisticada está allanando el camino para un sistema de control económico global, que refleja el escenario descrito en la Biblia. La creciente aceptación de las tecnologías de vigilancia e identificación digital respalda aún más esta visión profética, acercándonos a la realidad descrita en las Escrituras. Además, el auge de la inteligencia artificial y ahí el aprendizaje automático ha equipado a los gobiernos y las corporaciones con herramientas formidables para monitorear y controlar poblaciones enteras. Con los avances en la tecnología de reconocimiento facial, las cámaras de vigilancia omnipresentes y el análisis de datos sofisticados, estas entidades pueden rastrear y registrar prácticamente todos los movimientos y transacciones. A medida que estas tecnologías ganan una aceptación más amplia, la viabilidad de implementar un sistema de control global se vuelve cada vez más tangible. Daniel 12, 4 proféticamente declara: muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento se aumentará. Este versículo es interpretado por algunos eruditos, incluido David Jeremiah, como una predicción del crecimiento exponencial del conocimiento y la tecnología en los últimos días. El rápido desarrollo de tecnologías innovadoras subraya esta profecía, revelando tanto el potencial de avances significativos como el riesgo de un control opresivo. La digitalización global incluye iniciativas como la tecnología blockchain, que, si bien está diseñada para promover la descentralización y la transparencia, también registra las transacciones de manera inmutable. Esta naturaleza dual de la tecnología blockchain ofrece seguridad y privacidad, al mismo tiempo que presenta oportunidades para un control estricto. Si un futuro gobierno mundial centralizara el poder tecnológico, la tecnología blockchain podría utilizarse para monitorear y regular meticulosamente todas las actividades económicas. El autor y teólogo R.C. Sproul subraya la importancia de discernir estas tendencias tecnológicas a través de una lente bíblica. Destaca que, si bien los avances tecnológicos ofrecen numerosos beneficios, también plantean riesgos cuando los utilizan líderes corruptos. Sproul advierte a los cristianos que deben permanecer atentos a cómo los avances tecnológicos pueden alinearse con las profecías bíblicas, y señala que el potencial de la tecnología tanto para el bien como para el mal está siempre presente. Además, los recientes avances en biotecnología, como la edición genética y la bioingeniería, introducen nuevas dimensiones del control humano. Tecnologías como CRISPR, que permiten una modificación genética precisa, plantean importantes preocupaciones éticas sobre la manipulación humana. La convergencia de estas biotecnologías con sistemas de control digital podría llevar a niveles sin precedentes
de dominio e intervención en los asuntos humanos. Más allá del control económico y la vigilancia, la Internet de las Cosas, IDC, facilita aún más un entorno propicio para el control total. A medida que los dispositivos conectados, desde los electrodomésticos cotidianos hasta los vehículos y los sistemas de seguridad, se integran en redes integrales, aumenta el potencial de monitoreo y control remotos. Si bien la IDC brinda una comodidad innegable, también presenta una gran oportunidad de abuso si dichos sistemas son explotados por personas con intenciones maliciosas. Un avance fundamental en los últimos años es el lanzamiento de las redes 5G, que prometen velocidades de datos drásticamente más rápidas y una capacidad ampliada para conectar una multitud de dispositivos. Estas redes son fundamentales para el desarrollo de ciudades inteligentes, ya que permiten una gestión de infraestructuras más centralizada y eficiente. Sin embargo, también tienen el potencial de monitorear casi todos los aspectos de la vida de las personas, desde sus rutinas diarias hasta sus comportamientos de compra, lo que genera importantes preocupaciones sobre la privacidad y la autonomía. El teólogo Alistair McGrath destaca la naturaleza dual del progreso tecnológico. Si bien es innegable que tiene el potencial de mejorar la vida humana, también plantea el riesgo de ser utilizado para suprimir la libertad e imponer un control totalitario. McGrath insta a los cristianos a permanecer atentos a los avances tecnológicos y aboga por una evaluación crítica de cómo se implementan estas tecnologías para garantizar que no socaven los principios éticos y morales de la fe cristiana. En el campo de la medicina, la telemedicina y los dispositivos de control de la salud son cada vez más comunes. Estas innovaciones permiten a los médicos hacer un seguimiento de la salud de los pacientes en tiempo real, lo que podría salvar vidas mediante intervenciones oportunas. Sin embargo, también plantean preocupaciones en relación con la privacidad y el control, en particular si los gobiernos o las corporaciones obtienen acceso a estos datos sensibles con motivos cuestionables. La integración de los datos de salud con otras formas de control podría conducir a un nivel intrusivo de supervisión, que a muchos les resultaría preocupante. La profecía bíblica en Apocalipsis 13 describe la marca de la bestia no solo como un medio de control económico, sino también como una forma de lealtad al sistema del anticristo. El avance de la tecnología facilita la creación de un sistema en el que dicha lealtad puede ser monitoreada y aplicada meticulosamente. Ejemplos contemporáneos como los programas de crédito social en China ilustran este concepto. Estos programas utilizan datos de vigilancia, transacciones financieras y actividades en línea para evaluar y controlar el comportamiento de los ciudadanos. Los individuos que se alinean con las expectativas del gobierno son recompensados, mientras que aquellos que se desvían enfrentan sanciones, lo que demuestra cómo la tecnología puede utilizarse para ejercer control e influencia sobre sociedades enteras. Además, la rápida evolución de la biotecnología y la inteligencia artificial introduce la posibilidad de manipular directamente el comportamiento humano. Las tecnologías emergentes, como las interfaces cerebro-computadora, tienen el potencial de influir en los pensamientos y las acciones. La descripción que hace el Apocalipsis de estos sistemas sugiere que podrían emplearse para reforzar la lealtad al régimen del anticristo, lo que refleja un aspecto escalofriante de cómo la tecnología avanzada podría utilizarse para controlar y dominar aún más a los individuos. En el mundo interconectado de hoy, Internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales han revolucionado la forma en que compartimos y recibimos información. Lo que antes tardaba días en comunicarse ahora sucede en un instante. La llegada del 5G y otras tecnologías de vanguardia amplifica aún más esta capacidad, creando un entorno en el que el control global parece cada vez más factible. Cada movimiento y transacción puede ser monitoreado y regulado, sentando las bases para un sistema que podría permitir al anticristo establecer su reino. En el antiguo hebreo, los números se representaban con letras, y la sexta letra del alfabeto hebreo, VAV, corresponde a la letra W de nuestro alfabeto. Esto significa que el número 60066 puede representarse simbólicamente como WWW, el prefijo familiar para todas las direcciones de Internet.
Esta correlación incita a la reflexión sobre cómo Internet podría desempeñar un papel en el control global. Durante los últimos días, el fundador del Foro Económico Mundial ha discutido abiertamente el futuro de la tecnología, incluida la perspectiva de integrar chips en los cerebros de las personas. Imagina un mundo donde la conectividad digital esté incorporada en nosotros, en lugar de ser meras herramientas externas. Esta visión refleja la preparación para la marca de la bestia como se describe en el Apocalipsis, donde la tecnología y la identificación personal convergen. Las criptomonedas y la digitalización del dinero son cada vez más comunes, y muchos países desarrollan sus propias monedas digitales. Este cambio facilita un control económico global más integral. En un mundo dominado por la moneda digital, el dinero físico tradicional se vuelve obsoleto, lo que potencialmente excluye a quienes no se ajustan al nuevo sistema de participar en las actividades económicas. El metaverso representa otra tecnología en rápido desarrollo. Un universo digital donde las personas pueden vivir, trabajar y jugar. Las grandes corporaciones están invirtiendo fuertemente en el metaverso, viéndolo como el futuro de la interacción humana. Dentro de este ámbito digital, se espera que el control sobre los individuos se vuelva aún más pronunciado. La reciente pandemia ha acelerado la adopción de estas tecnologías. Las medidas de confinamiento y el distanciamiento social demostraron cómo se puede utilizar la tecnología para monitorear y controlar a la población. La introducción de vacunas digitales y pasaportes sanitarios marca solo el comienzo de un sistema de control global más amplio que se prevé para el futuro cercano. La Biblia nos advierte que permanezcamos vigilantes y preparados. Jesús advierte en Lucas 9:36, velad, pues, y orad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Debemos permanecer atentos a las señales y resistir los engaños del mundo. Al concluir, recordemos, Jesús está regresando, y las señales son inconfundibles. Si bien no podemos saber el día ni la hora exactos, podemos estar seguros de que su regreso es inminente. Estamos llamados a vivir en santidad, compartir el Evangelio y preparar nuestros corazones para la venida del Rey. Que seamos hallados fieles cuando Él llegue y preparados para los desafíos que se avecinan. Amén. Gracias por ver este vídeo. Si te resultó inspirador e informativo, no te lo pierdas, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comenta para apoyar a nuestra comunidad. Si quieres ayudarnos a seguir compartiendo contenido religioso impactante, considera hacerte miembro del canal. Tu apoyo marca la diferencia en nuestro camino espiritual. El enlace para ser miembro se encuentra en la descripción a continuación. Sigue explorando nuestro contenido sobre la historia bíblica, con 2 vídeos recomendados en la pantalla. Dios te bendiga y esperamos verte en el próximo vídeo.